Vamos con el territorio negro de hoy. Son las 5:29. Tenemos ya a Manu Marlasca y a Luis Rendueles. Buenas tardes a los dos. Hola. Hola, buenas tardes. Y vamos a situarnos en el día 10 de agosto de este año, cuando un joven profesor universitario recién llegado a Navarra recibe una llamada en su teléfono. Imagínense, la llamada dice: hijo, soy el padre Jorge. Le dice quién le llama y he leído tu carta, vete mañana a ver al arzobispo. El padre Jorge, como se presenta, es Jorge Bergoglio, o sea, el Papa Francisco. El joven, al otro lado del teléfono, al que llamamos Daniel, que había escrito apenas 6 días antes una carta al Papa contándole los horrores que había sufrido a manos de varios sacerdotes en Granada, se encuentra con que recibe el impulso del Papa a esa investigación de un asunto sórdido de abusos a menores allí en Granada. Y más discreta, pero más contundente aún, ha sido la actuación también del Papa ante el arzobispo de Zaragoza, Monseñor Ureña, que también ha dimitido, dijo en su momento que por motivos de salud. Hoy sabemos que no. Vamos a ver si ponemos luz en este territorio tan sórdido de los abusos en el seno de la Iglesia, aunque me gustaría que antes, si podéis, si tenéis algún dato más, si tenéis algo fresco sobre la muerte de Francisco Javier Romero Taboada y esa batalla campal terrible entre los ultras del Deportivo y del Atleti de Madrid. Bueno, hay varios agujeros todavía, hay varias incógnitas bastante importantes, ¿no? La primera es por qué desde Coruña no se avisó de este viaje a Madrid a las autoridades. Porque allí lo sabían, al parecer, ¿no? Madrid. Entonces, ese es el gran problema, porque otras muchas veces ocurre casi cada domingo cuando hay estos desplazamientos, el partido se califica de alto riesgo y se adoptan las medidas pertinentes para que no ocurra. Otra duda es esa vía que consiguió los Riazor Blues para obtener las entradas, esas centenar de entradas, que blanqueando su nombre, digamos, y mediante otra peña, para evitar también los controles, obtuvieron esas entradas, ¿no? Y todo eso desencadenó pues en el desastre y en la pelea que hubo ayer por la mañana a las inmediaciones del Vicente Calderón. Hay mucho por investigar todavía. La policía está tomando declaración ahora mismo a esos 21 detenidos en la Brigada Regional de Información. Es previsible que obtengan los datos suficientes para poder determinar y poder certificar algo que todavía no se sabe, que es quiénes fueron los autores materiales de la muerte. Y se puede confirmar que le arrojaron al río después de apalearle. Pero eso aún vivo, eso lo determinará la autopsia, hay un vídeo que parece indicar que está vivo cuando que aún está vivo. Sí. No. Bueno, vamos al asunto de Granada, y ya lo iremos tratando cuando tengamos todos esos datos. Volvemos a ese joven profesor de 24 años, que es miembro del Opus Dei, que es el que escribe al Papa y le cuenta los abusos que sufrió de manos de varios sacerdotes cuando él era un niño, podemos decir, un niño de 10 o 11 años, ¿no? El 4 de agosto, Daniel, como se hace llamar la víctima, escribe al Papa Francisco. Ha visto su actitud decidida contra la pederastia en la Iglesia, ha hablado con otro amigo y le envía por fin una misiva donde le cuenta que varios sacerdotes, él implica a 9 curas y 2 seglares, que estaban liderados por el padre Román, habían abusado de él y de otros menores de edad. Daniel le cuenta al Papa que hizo la catequesis y la comunión en la parroquia de San Juan María de Vianney, en Granada, y que allí conoció y comenzó a confiar en lo que él llamaba el director, es decir, el padre Román. Su relación fue haciéndose más cercana cada vez, se hizo monaguillo, y cuando él tenía entre 14 y 17 años, es decir, entre el 2004 y el 2007, esos curas, que en Granada son conocidos como los romanones, le convencieron para participar en orgías, dice él, en las que había masajes, besos en la boca, masturbaciones. Daniel le cuenta al Papa Francisco también que otros críos sufrieron lo mismo y que lo que teme él es que ahora mismo eso siga ocurriendo. El Papa reacciona casi al momento. Anda que no recibirá correspondencia al sumo pontífice. Bueno, pues apenas 6 días después de que Daniel enviara la carta, le llama de tú a su teléfono móvil personalmente, y le pide que vaya en busca de ayuda al jefe de la Iglesia en Granada, que es, recordemos, el arzobispo Monseñor Martínez. Sí, y Daniel, que sigue siendo muy religioso y muy creyente, hace caso al Papa. Y según su relato, que publicamos hoy en Interview, llama por teléfono al arzobispado a la mañana siguiente, el 11 de agosto. Le cuenta a la secretaria del arzobispo que se trata de un asunto urgente, que el mismo Papa está involucrado y que necesita hablar urgentemente con Monseñor Martínez. Según Daniel, la secretaria lo que le contesta es que Monseñor está de vacaciones, es el mes de agosto, y que no puede molestarle. Lo cierto es que Daniel no se echa para atrás, consigue el teléfono móvil del arzobispo y comienza a llamarle. Le llama, según su versión, 12 veces en esos días de agosto, y Monseñor Martínez solo coge el teléfono a la 13ª llamada, que se produce el 30 de agosto. Le dijo que ya sabía del asunto, porque el Vaticano había puesto en marcha una investigación canónica sobre la denuncia, y le preguntó cuándo se podían ver. O sea, de entrada, a ver si lo entiendo, el Papa tarda 6 días
6 en llamar a la víctima. Y en cambio el arzobispo tarda 20 días y 12 llamadas en cogerle el móvil. Vale, tomo nota. No vamos a hacer editoriales, sigamos, son hechos. No, sigamos. Es la versión de la víctima. El arzobispo cuenta en una entrevista con Alfredo Urdaci en 13 Televisión que se reunió con el chico ese 30 de agosto, el mismo día que le coge, según Daniel, el teléfono por primera vez. Los dos, tanto el arzobispo como Daniel, han contado que la reunión fue larga, de más de 2 horas, y que allí, en esa reunión, el denunciante se mantuvo en lo mismo que le había escrito el Papa. Al día siguiente, Daniel se iba a Navarra, donde empezaba a trabajar en septiembre como profesor. Pero, aparte de la justicia, digamos, la investigación del Vaticano para aquella fecha ya estaba en marcha. Eso es, la Inquisición, es decir, lo que hoy es la Congregación para la Doctrina de la Fe, nombra como jueces instructores de las pesquisas, son una especie de detectives, a 2 jueces eclesiásticos de la diócesis de Valencia. No se coge a nadie de Granada precisamente para evitar que estén contaminados. Y los 2 instructores canónicos fijan una cita con Daniel y le interrogan el 9 de octubre. Bueno, pues ese interrogatorio fácil no debe ser, ¿no? ¿Tenemos alguna pista de cómo lo hacen para saber si esa persona es verosímil y cuenta la verdad? Lo que nos cuentan es que, basándose en la carta que había enviado Daniel al Vaticano, los 2 investigadores traen un cuestionario con entre 40 y 50 preguntas para ver si la víctima era creíble. Algunas preguntas eran muy duras, muy de detalle, muy sórdidas sobre los abusos que este chico decía haber sufrido. Daniel superó muy bien ese interrogatorio y a la altura de la pregunta número 15 nos dicen, los 2 investigadores dejan ya de interrogar porque le dan credibilidad y así lo hacen constar en sus informes al Vaticano, que después esos informes llegan al conocimiento del arzobispo de Granada. O sea que de 50 preguntas, con 15 tienen bastante, ¿eh? Los jueces de la Iglesia. Bien, para que nos vayamos situando. Eso ocurre el día 9 de octubre. Los sacerdotes del clan de los Romanones, por aquellos días, aún seguían ejerciendo ajenos por completo a esa investigación secreta. ¿Qué ocurre en ese momento? Aquí hay 2 versiones, 2 matices más bien, y vamos a ver que el diablo está en estos matices, ¿eh? Ya. La investigación apunta que los abusos pudieron ocurrir de forma que se propone suspender ad divinis a esos sacerdotes implicados, una sanción religiosa muy grave. Pero Daniel no quiere. Daniel explica, lo que cuenta Daniel es que él pidió al arzobispo, por favor, le suplicó que no suspendiera a los curas de momento porque él había denunciado el caso ante la justicia, digamos, civil, en el fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el 14 de octubre. Si el arzobispo sancionaba a los romanones, ellos sabrían que había una investigación terrenal, digamos, contra ellos y podrían, le insistía Daniel al arzobispo, eliminar pruebas o desaparecer incluso de la provincia. Claro, mientras no llegaba la justicia humana, que es la que castiga, digamos, podían hacer desaparecer todo tipo de pruebas. Y ante esa petición que hace Daniel de no les diga aún nada, ¿qué hace el arzobispo? A esta víctima creíble, según la investigación del Vaticano, recordemos. Pues Daniel cuenta que Monseñor Martínez le dijo: hijo, eso ya no está en tus manos ni en las mías, está en manos de la Virgen. Lo cierto es que al día siguiente de que el joven fuera a denunciar el caso, el arzobispo comunicó a los 3 sacerdotes, los padres Román, Francisco y Manuel, la suspensión ad divinis. El arzobispo, y aquí entran los matices, aseguró en una entrevista al diario ABC que el aviso de Daniel pidiéndole prudencia le llegó en un correo el 17 de octubre, 2 días después de la decisión, y asegura que él cumplió todos los protocolos establecidos por el Vaticano para estos casos de abusos sexuales o pederastia. Bueno, total, que llegamos a mediados de octubre, el arzobispo ya ha comunicado, en contra de la opinión de Daniel, la sanción a los 3 sacerdotes, y con eso, pues también les ha comunicado que hay una denuncia, que hay un denunciante contra ellos y por tanto que hay una investigación abierta por abusos sexuales. ¿Qué ocurre entonces? La justicia terrenal, digamos, sigue actuando. El fiscal de Granada, García Calderón, ordena abrir diligencias ipso facto, textualmente, ante la gravedad de la denuncia de Daniel. La policía se entrevista durante 5 horas con el chaval, con el joven, el pasado 11 de noviembre. Allí, en esas 5 horas, Daniel amplía lo que le contó al Papa en aquella carta. Habla incluso de penetraciones, de actos sexuales carnales contra él. Habla también de 15 o 16 menores que pueden haber sido víctimas de ese grupo de sacerdotes, y uno de esos 15 o 16 que él menciona, citado en principio como testigo por la policía, acaba admitiendo también que él sufrió abusos de los romanones. Y el pasado lunes es cuando la policía, hace una semana, detiene a esos 3 sacerdotes y a un antiguo monaguillo suyo que hoy ya es profesor de religión. También registra un chalet, el chalet de Pinos Genil, que se llama Las Cumbres, donde supuestamente tenían lugar esos abusos. Eso es, exactamente. Los 4 acusados están imputados en libertad, pero acusados de delitos contra la libertad sexual. El padre Román, además, el líder del grupo, tuvo que pagar una fianza de 10.000 euros para salir de prisión. La policía, nos contaba, no ha terminado de analizar todavía los objetos, las sábanas, ni siquiera el ordenador que se llevaron de la casa, pero no tienen demasiadas esperanzas, desde luego. Si había pruebas, dicen, habían tenido tiempo de sobra para destruirlas. Hombre, han tenido, desde el aviso del arzobispo que le suspende hasta que llega la justicia humana, digamos, han tenido 1 mes y 1 semana.
Sí, y en ese periodo ocurre algo también bastante extraño. Los sacerdotes de los romanones, una vez que ya estaban suspendidos a divinis a mediados de octubre por la investigación del Vaticano y una vez que el arzobispo les ha comunicado esa sanción, acuden una semana después a la Guardia Civil y denuncian que alguien ha entrado en el chalet, el mismo que luego tendría que registrar la policía, ¿no? El chalet de esos presuntos abusos y de las presuntas orgías. Alguien, cuentan en la Guardia Civil, ha entrado en el chalet y se ha llevado un ordenador y otras cosas de menor interés. Ya. Qué casualidad, hombre, qué casualidad. En fin, pero se ha hablado también mucho de los romanones. ¿Cuántos años llevan siendo sacerdotes? Y eso que se ha publicado de que tenían mucho dinero, ¿es cierto? Sí, a las dos preguntas. El padre Román se ordena sacerdote en el año 78 del siglo pasado, es decir, hace 37 años casi. Su padre era médico, murió en accidente de tráfico y le dejó muchas tierras en herencia. Román estuvo destinado como cura en varios pueblos de las Alpujarras durante la década de los 80 y se acercó al movimiento de los focolares, que es una corriente que promueve la fraternidad, la vida en común. En el año 86 fue trasladado a Granada y allí conoció al padre Campos, que también está acusado. Tenía dinero de familia, pero hoy tienen, entre todos los sacerdotes de los romanones, 19 propiedades, incluidos un chalet y un dúplex junto a la playa en el Paseo Marítimo de Salobreña, en Granada. En Órgiva, donde dos de los acusados fueron párrocos, aún se discute la millonaria herencia que dejó en pisos y propiedades, unos 3 millones de euros, una boticaria del pueblo que se llamaba María del Rosario. Oye, ¿qué discurso tenía este grupo de sacerdotes sobre el sexo? Vamos, Pues si es que hay discurso conocido. Sí, tenían una visión algo progresista, casi avanzada del sexo, avanzada dentro de lo que se estila en la Iglesia, ¿no? Hemos encontrado un post que escribió en su blog el padre Campos, uno de los acusados, en el año 2010, cuando el gobierno de Rodríguez Zapatero llegó a recomendar el cibersexo como método para evitar embarazos no deseados, que bueno, eso es otro debate. Vamos a leer la respuesta que escribió entonces a aquella ocurrencia uno de los romanones, el padre Campos, acusado ahora de delitos sexuales. Dice: la realidad compleja y misteriosa de la sexualidad envuelve todo nuestro ser, conecta con nuestros instintos más básicos, supervivencia, protección, dominio, placer, expresa de mil maneras nuestra necesidad de comunicación y unión con los demás. El ministerio plantea una sexualidad evasiva, reduccionista y engañosa. Caray. Bueno, pues el arzobispo de Granada se postró, es una imagen que todos vimos también el lunes pasado, porque ocurrió el domingo en la catedral. Pidió perdón el arzobispo en la catedral, pero no sé si va a ser suficiente para el Papa, que ha provocado ya la salida de otro arzobispo español. Y vamos a la segunda historia, de Monseñor Ureña, en Zaragoza. Sí, el arzobispo de Granada se postró, como dices tú, varios minutos ante el altar mayor, antes de la Eucaristía, hace 8 días. No pidió perdón por el caso concreto de los romanones, sino por todos los escándalos. Y habló de erradicar el mal, así, en genérico. Y en cuanto al arzobispo dimisionario de Zaragoza, Monseñor Ureña, anunció que dejaba el cargo el pasado 12 de noviembre por, dijo entonces, motivos de salud. Pero aquí hay otra historia sórdida por detrás, porque también la mano limpiadora del Papa Francisco aquí se ha notado. Sí, todo empieza con las quejas que hace llegar al arzobispo de Zaragoza un joven diácono, un joven que quiere ser sacerdote, que se está preparando para ello hace muchos años, y se llama Daniel Peruga. Daniel era monaguillo con 6 años en Monzón, su pueblo de Huesca, y tenía una enorme vocación. Fue diácono y acabó viviendo y aprendiendo a ser sacerdote bajo el mando del párroco de Épila, que es una localidad cercana a Zaragoza. El párroco se llama Mosén Miguel Ángel Barco. Bien, este joven aspirante sacerdote vive y trabaja en la casa parroquial de Épila y acude al arzobispo de Zaragoza en busca de ayuda. ¿Qué le ha pasado? Daniel dice, que le asegura al arzobispo y a varias personas más, que hace tiempo que nota que le falta ropa interior de los cajones de su cuarto, que la ropa, se la cambian de sitio, y que una noche, cenando con el párroco, con Miguel Ángel, comienza a sentirse mal. Lo siguiente que recuerda, insistimos siempre en que es su versión, es que el párroco le empieza a tocar y empieza a masturbarse. Daniel cree que le echan algún tipo de droga porque, aunque está viendo lo que le ocurre, no puede defenderse. Y el arzobispo de Zaragoza le escucha. Y también escucha al párroco de Épila, al presunto o supuesto acosador. Sí, lo niega todo. El párroco lo niega todo y asegura que quien es tocón, y lo dice así textualmente, tocón como su familia, es Daniel, su joven diácono. Ha denunciado por calumnias a Daniel y el abogado del párroco ha dicho que el joven, textualmente, fue apartado por tener una inclinación homosexual y una patología psiquiátrica. No ha explicado de qué patología se trata. Madre mía. El arzobispo de Zaragoza cree al sacerdote en un primer momento, aunque el pasado fin de semana decide apartarlo, y traslada a Daniel a otra parroquia, esta vez ya en la ciudad, en Zaragoza, en la capital. Allí aparecen pintadas con insultos para el joven diácono, a quien llaman incluso pederasta. Daniel acude a la policía y denuncia esas pintadas.
Es un caso aún más oscuro que el de Granada, porque la víctima no acude en esta ocasión a la justicia civil. La solución que encuentra el arzobispo es simplemente apartarlo de la iglesia. Ya nunca va a cumplir ese sueño que tenía ese sacerdote, aunque eso sí, este pasado mes de noviembre le da dinero, le da 60.000 euros al parecer, para, dice, que pueda rehacer su vida, estudiar una carrera y buscar un lugar donde vivir, al menos durante un par de años. Ese dinero, y esto es muy importante, se le paga a Daniel de forma, bueno, por lo menos curiosa y bastante clandestina. El arzobispo no consulta ni informa al ecónomo de la archidiócesis, que es el encargado de las cuentas. Pero este joven no es que quiera 60.000 euros y olvidarse de la iglesia, porque él quiere seguir siendo sacerdote y no se resigna a ser apartado, creo. Eso es, lo que nosotros hemos sabido es que Daniel lo que cuenta es que comentó el caso a otros sacerdotes, incluido un sacerdote muy conocido, un miembro de un tribunal eclesiástico, y hasta el propio Elías Llanes, arzobispo emérito de Zaragoza y que fue presidente de la Conferencia Episcopal Española. Daniel dice que Llanes sí le escuchó, y que gracias a Llanes el caso acabó llegando a oídos del Papa Francisco en el Vaticano. Eso explicaría por qué el 12 de noviembre el arzobispo de Zaragoza anuncia de repente su dimisión por motivos de salud. Pues ya seguiremos en ello, porque esto no ha hecho más que empezar. Gracias, Manu, gracias, Luis. Gracias. Hasta luego.